Y ahora sí, estamos en contacto con Plinio, a ver si nos escucha por ahí. Los escucho perfectamente. Buen Perfecto. día, Daniela. Buen día, Ángeles. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Igualmente te mandamos un Igualmente. abrazo y bueno, como decíamos, bastante temas. El primero que nos mandabas es de la Cámara de Diputados, que está en la fase final de discusión de la jornada laboral 6x1. Sí, bueno, la lucha por la reducción de la jornada laboral es una lucha antigua de los trabajadores. Bueno, y Ujú. resulta que en este ambiente muy reaccionario que estamos viviendo aquí en Brasil, la Cámara de Diputados está discutiendo la reducción de la jornada laboral 6x1, donde el trabajador trabaja 6 días y descansa un día. Y esto entró en la pauta con un video de un funcionario de farmacia que viralizó en el 2023 y explotó de visualizaciones, y resulta que se creó el movimiento VAT, B-A-T, Vida para Allá del Trabajo. Bueno, y esto fue tan fuerte que acabó pautando, colocando en la agenda nacional la necesidad de reducción de la jornada de trabajo. Bueno, este movimiento entra en el Congreso Nacional con un proyecto de cambio de la Constitución de una diputada del PSOL que se llama de São Paulo, que se llama Erika Hilton, en el 2025, donde piden básicamente dos cosas: el fin de la jornada 6x1 y la reducción de la jornada para 36 horas. Actualmente en Brasil la jornada es de 44 horas, sin reducción salarial. Bueno, resulta que esta propuesta acabó siendo, digamos, sustituida por una otra del famoso Centrão, de los fisiológicos, que entonces mantiene el fin de la escala 6x1, pero pide la reducción para 40 horas, de 44 para 40, con una transición larga, ¿no?, para la implantación de la nueva jornada. Bueno, es esta la propuesta que fue encampada por el gobierno Lula, ¿no? El gobierno Lula primero reluctó mucho cuando entra esta agenda en la pauta, pero después, cuando esto ya se ganó la opinión pública, el gobierno entonces dice, bueno, vamos, pero vamos con cautela. Entonces, esta es la propuesta que está siendo votada. Es probable que sea aprobada, aunque no es cierto, porque hay mucha resistencia de los empresarios que, como siempre, dicen que será el caos, que si esto cambia va a haber mucho desempleo, pero la realidad es que parece que esto ya está bien adelantado, lo que es una, digamos, victoria de la clase trabajadora en este ambiente muy hostil. Con una observación, Daniela, es para entender lo que esto significa, ¿no? Va a tener un impacto, pero es un impacto, digamos, parcial, porque estamos asistiendo aquí en Brasil cambios muy profundos en el mercado laboral. En Sí. el momento ya tenemos la mitad de los trabajadores son trabajadores formales, ¿no?, con derechos garantizados por la ley, pero la otra mitad son trabajadores informales. Bueno, y en paralelo, después de la reforma laboral, está ocurriendo aquí en Brasil un proceso que nosotros llamamos de perrotización, que es en realidad transformar el trabajador, el contrato con el trabajador en un contrato, digamos, empresarial, como si el trabajador fuera empresario de sí mismo. Entonces, esto es un proceso que está que avanza. Si este proceso ahora está en discusión en el Supremo Tribunal Federal, si los trabajadores de servicio, que son exactamente estos más afectados por la escala 6x1, si ellos pueden ser contratados como personas jurídicas, que es lo que nosotros llamamos de perrotización. Ujú. Si y parece que los ministros van a aprobar que sí, que es legal por la reforma laboral que los trabajadores de servicios vendan sus servicios como persona jurídica. Si esto pasa, lo que va a ocurrir de hecho
es que muchos de los trabajadores hoy día formales se van a convertir en personas jurídicas y va a ser el contrato jurídico con otras leyes, no las leyes de la CLT, ¿no? de las leyes laborales brasileñas. Entonces es una victoria, es importante, pero es una victoria en realidad que mascara un poco la realidad del mercado laboral. O sea, los trabajadores en realidad están sufriendo muchos golpes, aunque lograron esta importante victoria. Claro. El otro tema tiene que ver con la postura de Lula sobre lo que está pasando en Bolivia, que es durísimo lo que está pasando y que en estas últimas horas además el Congreso de Bolivia habilitó al presidente a declarar estado de excepción, sacar los militares a las calles para contener las protestas. Pero ¿cuál es la posición realmente de Lula respecto a este tema en América Latina? Mira, la posición de Lula es, para quien es de izquierda, un escándalo, pero no una sorpresa, ¿no? Porque la verdad es que Lula ya en la deposición del presidente peruano, de Pedro, ¿no? También se posicionó a favor del golpe, no se pronunció en relación al secuestro de Maduro. Son muchos los hechos que muestran Lula. En realidad se queda muy alineado, ¿no? Muy, digamos, junto con la diplomacia de los americanos. El hecho es que Lula divulgó una notita corta donde él apoya al presidente Rodrigo Paz y clama por la estabilización y la normalización de la situación en Bolivia, lo que es un escándalo, porque la realidad es que esta rebelión popular es una rebelión de revocación democrática del mandato de un presidente que está haciendo lo que prometió que no iba a hacer durante la campaña. Entonces no hay nada más democrático que esta rebelión del pueblo, de los trabajadores, de los indígenas en Bolivia. Pero bueno, esta es la posición del gobierno Lula. El gobierno Lula estará siempre con el status quo. Tenía otro tema también que nos enviabas, que lo titulás de forma perfecta, ¿no? Para desviar la atención del escándalo que está alrededor de Banco Master, Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, se encuentra con Trump. Bueno, yo ya los prevení que aquí en Brasil tenemos la serie ahora Banco Master y los escándalos del Banco Master, y se van a mezclar ahora con las elecciones. Entonces va a ser una gran novela, ¿no? Ya hablamos el viernes de la relación íntima de Flavio Bolsonaro con el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro. Bueno, estas relaciones de la ultraderecha con el Banco Master quedan cada vez más explícitas, ¿no? Ahora, esta semana hubo buscas de documentos y de celulares en la casa del ex gobernador de Río, Cláudio Castro, un hombre íntimo de los Bolsonaros. También salen noticias de la relación del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, con negocios del Banco Master en la privatización de la mayor empresa de aguas de saneamiento de América Latina, que es la Sabesp, que fue privatizada por Tarcísio para empresas vinculadas al Banco Master. Bueno, dentro de esta digamos, tormenta de escándalos, Flavio Bolsonaro puso en la cabeza que él tenía que tener una buena noticia, ¿no? Una agenda positiva, y viajó a Estados Unidos para hacer una reunión con Trump. Bueno, resulta que pasaron el día de ayer entero con mucha ansiedad porque Trump no los recibía, ¿no? Aunque ellos presionaban para ser recibidos. Bueno, al final Trump dio un espacio para que sacaran una foto, y eso fue todo, ¿no? Sacaron una foto con Flavio Bolsonaro ahí de pie al lado de Trump sentado, y sale Flavio y dice que fue al presidente pedir que clasificaran las organizaciones de narcotráfico como organizaciones terroristas, que es una manera de
a franquear la soberanía del Estado Nacional brasileño a la intervención de las fuerzas policiales norteamericanas. Bueno, esta fue, digamos, la acción de Flávio Bolsonaro. Pero resulta que luego, después de esta reunión, la ultraderecha y el comité de Flávio Bolsonaro mandó una tormenta de memes y de noticias en la internet con fotos de Flávio Bolsonaro conversando, dialogando fraternalmente con Trump, que eran todas fotos fake, que se descubrieron que eran de IA. Entonces, este es el nivel de la campaña de Flávio Bolsonaro aquí, ¿no? Se agarra a los americanos, franquea la soberanía nacional y hace mentira para decir que tiene una relación muy íntima y muy cordial con Trump, cuando en realidad mal sacó una foto para la campaña. Bien. La otra información tiene que ver con movilizaciones de las universidades. No sé si son los estudiantes o si son los profesores, vos nos dirás. Esto es en San Pablo, concretamente. San Paulo tiene 3 grandes universidades públicas, que además son, digamos, de las mejores del país, y son muy grandes. Los estudiantes ya estaban en huelga hace ya casi un mes, pidiendo asistencia, condiciones de permanencia en la universidad. Bueno, resulta que ahora los profesores y los funcionarios también entraron en huelga para apoyar a los estudiantes, para reivindicar recursos para las universidades públicas y aumento salarial. O sea que ahora el movimiento se multiplica, la huelga es muy fuerte, todavía no hay, digamos, hay una intransigencia de las rectorías para negociar, pero la sensación que yo tengo es que este va a ser un movimiento muy, muy fuerte y que la rectoría tendrá en algún momento que retroceder y dialogar con la comunidad universitaria. Plinio, y el último tema que nos enviabas también es... el tema del medio ambiente. En todos los programas tenemos que hablar de esto, ¿te das cuenta ahora? Si será importante. Sí, yo creo, Ángeles, que nosotros tenemos 3 grandes temas en América Latina. Sí. El tema del imperialismo, el tema de la superexplotación del trabajo y el tema del colapso ambiental, ¿no? Y estos son los temas que interesan a los trabajadores. Y aquí hay una investigación que fue divulgada muy interesante para entender qué es el colapso ambiental para los trabajadores. Es una investigación de un laboratorio que se llama Aurora y que hizo una encuesta que se llama Clima, Trabajo y Transición Justa. Y en esto ellos preguntaron a los brasileños cómo sienten la crisis ambiental. Y 85% de los entrevistados dicen que ellos sí perciben los cambios climáticos en su cotidiano. De estos 85, la mitad, 46%, dice que sienten de manera intensa. Y lo sienten de la siguiente manera: aumento del costo de vida, 53%. Problemas con la salud, 45%. Problemas para llegar al trabajo, 40%. Enfermedad mental, 32%, sobre todo en los jóvenes que ven el futuro y ven el fin del mundo en el horizonte. Pierda de ingreso, 17%, y pierda de empleo, ya 10%. Bueno, cuando preguntados quiénes son los responsables, es interesante porque 67% responde que el Estado tiene que tomar providencia para evitar y para impedir el colapso ambiental. 7% dicen que son los patrones, y un dato muy interesante, 6% dice que es la población que tiene que autoorganizarse porque no se puede confiar ni en el Estado ni en los patrones. Bueno, de esto, un otro dato que yo creo que es muy interesante para quien piensa, digamos,
cambios sociales, es que 93% de los entrevistados dicen que tienen conciencia que hay la necesidad de cambiar el patrón de producción y el patrón de consumo de la sociedad. 93%, ¿no? Y de estos, 74% están convictos que sin cambios profundos en el patrón de producción y de consumo no se resuelve la crisis cambiar. La crisis Sí. climática. Sí. ¿No? Es interesante porque ¿qué es lo que están? ¿No? Esto es una conciencia anticapitalista, aunque ellos a lo mejor no, la pregunta no fue hecha, entonces no se sabe, pero a lo mejor no tengan conciencia que están cuestionando el régimen de mercantilización y de acumulación de capital. Pero estos cambios en realidad muestran que hay un germen de una cosa para allá del capital, ¿no? Y por último, una otra información importante, que 69% de los entrevistados creen en la ciencia, o sea, creen en lo que los cientistas y los científicos sobre la crisis ambiental. Entonces, yo creo que este es un dato importante para entender, primero, que la crisis ya llegó en el seno del pueblo y que es importante pensar en modelos de organización social que sean para allá del capital. Es importante eso, que la gente crea lo que le dicen los científicos en una época en que se los cuestiona con la peor intención, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Porque en realidad la ultraderecha hace una negación de la crisis ambiental. Pero sí, la realidad, la crisis llega, afecta a la gente, toca a los trabajadores, y los trabajadores empiezan a mirar para alguna cosa alternativa. Y yo creo que esto es el gran desafío que tiene la izquierda, ¿no? Ofrecer a la clase obrera una alternativa de hecho al sistema capitalista. Muy bien. Bueno, Plinio, te agradecemos como siempre por cada contacto de los miércoles para actualizar la realidad de Brasil y bueno, estaremos reencontrándonos el próximo miércoles. Seguro que sí, yo agradezco la oportunidad de hablar en Radio Centenario. Fuerte abrazo a todos. Abrazo para vos también.